En este video de capacitación sobre el nuevo plan de cuentas de la contabilidad regulatoria del sector sanitario, se muestra cómo deben llenarse las tablas del archivo Maestros Concesionaria. Para ello se presenta un ejemplo representativo destacando qué cuidados o verificaciones mínimas es preciso realizar para garantizar la coherencia de lo informado y dar cumplimiento al requerimiento de la superintendencia. En el archivo Maestros Concesionaria se deben completar 5 grupos de tablas. 1. Información de prestación de servicios no regulados. 2. Información de adquisiciones de bienes y servicios. 3. Información de estructura organizacional, dotación y cargos. 4. Información de activos no sanitarios. 5. Información general. Tomaremos el caso del primer grupo del archivo Maestros Concesionaria, es decir, información de prestación de servicios no regulados. Este grupo particular solo consta de una tabla denominada Contratos de servicios no regulados prestados. La tabla tiene la estructura que aquí se muestra y en ella se deben detallar todos los contratos de servicios no regulados prestados a personas jurídicas. No deben informarse personas naturales, indicando su identificador o ID y caracterizando no solo los servicios sino también los subservicios que integran el contrato. En esta tabla, a nivel de subservicios, estos se deben describir, indicar las unidades en que se transan y las cantidades prestadas o facturadas durante el año. Para comprender mejor cómo se debe presentar la información, es conveniente mostrar el requerimiento tal como en realidad se solicita completarlo, esto es, en forma de columnas en lugar de filas. Así, las 17 filas de la tabla se transforman en 17 columnas. Veamos cómo llenar los primeros 4 campos. Tomemos el ejemplo de una empresa ficticia que estaría informando a la SIS, cuyo código sería el 59. Como puede apreciarse en el archivo Maestros SIS, la hoja MAE 6, Empresas, solo tiene codificadas 58 empresas. Supondremos que el año 2023 se está entregando la información del año 2022 y que esta empresa número 59 solo tiene un sector con tarifa diferenciada de acuerdo a lo indicado en el archivo Maestros SIS, hoja MAE 12, Código Sector Decreto Tarifario. Estos primeros 4 campos son muy estáticos y se repetirán en casi todas las tablas a completar en el sistema. A continuación se debe informar el ID contrato que se debe reportar. Esta no es una tabla de ingresos sino una tabla de contratos, por lo tanto siempre que existe información debe haber un ID contrato que registrar. La estructura del dato que en este campo se pide es elegida por la empresa siempre y cuando sea un texto de largo a lo más 25 caracteres. Para este ejemplo, le daremos el ID AS-23567 como se muestra a continuación. Luego se debe informar los códigos de los servicios no regulados asociados a ese contrato. Supongamos que este ID contrato corresponde solo a la construcción de uniones domiciliarias. Entonces, de acuerdo al archivo Maestros SIS hoja MAE 4, cuentas de servicios no regulados, debe informarse el código 2113. Obviamente, si el mismo ID contrato corresponde a la prestación de varios servicios no regulados con diferentes códigos, se deberán repetir las primeras 5 columnas tantas veces como sea necesario. Después se debe informar el ID del ingreso no regulado correspondiente. Nuevamente, tratándose de un ID, este es elegido por la propia empresa con la única restricción de que sea un texto de largo máximo 6 caracteres. En este caso debe tenerse presente que el ID ingreso no regulado debe ser idéntico al que se declara en la tabla MCO 42, Servicios e ingresos no regulados. Supongamos que el ID que se quiere informar es el 67856. Obviamente, si para ese mismo ID contrato y código servicio no regulado se deben informar varios ID ingreso no regulado, entonces se deberán repetir las primeras 6 columnas tantas veces como sea necesario. Luego corresponde incorporar una descripción con palabras del servicio que se está informando. La restricción para este campo es que el formato sea de texto con largo máximo 250 caracteres. Supongamos que la descripción es la siguiente: construcción de UD domiciliaria en material. Si, por ejemplo, bajo el mismo código servicio no regulado se cobran tarifas diferenciadas por localidad, ello debería reflejarse en un diferente ID ingreso no regulado o un diferente ID subservicio o ambos. Como puede apreciarse, este campo también es obligatorio pues tiene la marca OB en el requerimiento
y por lo tanto de no venir o no informarse, la carga de la tabla y eventualmente de todo el sistema sería rechazada por la superintendencia. Pero el campo no tiene la marca PK, o sea que no es una clave primaria. Como ya se ha explicado, eso quiere decir que en esta tabla puede haber dos o más filas con el mismo contenido en la descripción del servicio prestado. Para los efectos de este ejemplo, supondremos que, para el mismo contrato, para este código servicio no regulado e ID ingreso no regulado, la descripción es la misma, construcción de UD domiciliaria en material. En el campo tipo proveedor o cliente se debe elegir uno de los 5 tipos especificados en la hoja Param 80 del archivo maestro SYS. Como en esta tabla solo se deben informar personas jurídicas, no debe escogerse el tipo 5. Si para efectos de este ejemplo elegimos el tipo 3, es porque el cliente se trata de una empresa no concesionaria de servicios sanitarios, pero sí de una empresa relacionada con la empresa que se está informando. A continuación, debe informarse el ID cliente asociado a todos los datos previos, también en formato texto de largo máximo 25 caracteres. Nuevamente, hay que tener presente que este ID debe ser idéntico al que se informa en la hoja MCO46 Clientes Personas Jurídicas, donde se describen los clientes de la empresa y que son personas jurídicas. Por simplicidad, para este ejemplo, supondremos que el ID cliente es similar a su root, pero sin dígito verificador. Asimismo, y solo para mayor claridad visual, en lo que sigue reduciremos el ancho de la columna donde se describe el servicio prestado y omitiremos las primeras 4 columnas de la tabla, las cuales, como se dijo, no tendrán cambios a lo largo de todo el requerimiento. Ahora bien, aunque el root del cliente también se informa en la hoja MCO46, también se pide aquí en formato root, es decir, con guión y dígito verificador, así. En el campo tipo periodicidad contrato servicios, se debe elegir entre cualquiera de los tipos que se definen en la hoja Param 74 del archivo maestro SYS. Obviamente, tratándose esta de una tabla de contratos, no se puede elegir el tipo 5, sin contrato. Supondremos que en este caso se trata de un contrato para construcción de uniones domiciliarias por eventos, es decir, del tipo 3. Luego, en el campo ID subservicio prestado, se debe detallar con mayor precisión el ID de cada subservicio prestado y contenido en el contrato de servicio que se está informando, de manera que permita identificarlo unívocamente. Se debe individualizar cada uno de los subservicios o actividades, tengan o no precios específicos establecidos en el contrato. El formato exigido para este ID es de texto con largo máximo 5 caracteres. Si, por ejemplo, en el caso que se está suponiendo, la construcción de UD tiene precios diferenciados por parámetros como ubicación, profundidad, diámetro y material de la tubería que se instala, entonces se pueden informar tantos ID subservicio como variantes existan. Supondremos que, en este caso, dentro del servicio construcción de UD, solo hay 2 subservicios que se diferencian por diámetro, a los cuales asignaremos los ID A0100 y A0150. La unidad de medida del subservicio que se informa también tiene el formato que la empresa informante elija, por ejemplo, kilogramos, toneladas, cada uno o unidad, litros, etc. La unidad, eso sí, debe expresarse con palabras, cuyo formato es texto de largo máximo 25 caracteres. En este caso, supondremos que el servicio se vende como unidad completa, es decir, se le asociará la unidad de medida cada uno. Al igual que con la descripción del servicio correspondiente, se debe incorporar una descripción con palabras del subservicio que se está informando. La restricción aquí es que el formato sea texto largo máximo 255 caracteres. Supongamos que, dado que consideramos solo 2 subservicios, las descripciones respectivas podrían ser las siguientes. Construcción de UD domiciliaria diámetro 100 mm y construcción de UD domiciliaria diámetro 150 mm. Como puede apreciarse, este campo también es obligatorio, tiene la marca OB, pero no tiene la marca de ser PK, o sea que no es una clave primaria. Las cantidades facturadas para el año reportado deben informarse en estricta relación con la unidad de medida del subservicio que se informa.
Aquí supondremos que se vendieron o que se construyeron y entregaron 450 uniones domiciliarias de diámetro 100 milímetros y 380 uniones domiciliarias de diámetro 150 milímetros. De igual forma, el total facturado por los conceptos reportados debe corresponder al monto anual en pesos que se registró en la contabilidad. Ello en moneda del año que se informa, es decir, 2022 en este ejemplo, y con los valores que allí se muestran. Siguiendo la lógica anterior, es que se deben completar los 17 campos que exige la tabla MCO1 llamada Información de prestación de servicios no regulados. Con esto, el presente video llega a su fin.